Bien, vamos a continuar con el resumen de atención del tema 6, realizando varias tareas a la vez. Introducción. Aunque seamos capaces de atender a la información que procede de diversas fuentes, solo aquella información más relevante para la tarea en curso será seleccionada. La atención selectiva permite filtrar las fuentes de información relevantes de las irrelevantes, mientras que la atención dividida permitirá atender a dos o más de ellas a la vez. La mayor parte de tareas de la vida cotidiana disponen de un componente de atención selectiva y de otro de atención dividida. Punto 2. Gestionando las estrategias atencionales. La ejecución simultánea de varias actividades requiere de determinadas destrezas. Capacidad para compartir tiempos entre tareas, el time sharing, dado que nuestros recursos son limitados. Se refiere a la habilidad de distribuir esos recursos adecuadamente entre cada tarea. En el momento dado, un desempeño óptimo de una tarea puede requerir dedicar menos atención a una tarea para presentárselo a otra en un momento determinado. Reestructurar y tratar las tareas como si fueran una unidad. Esto dependerá de si los componentes de cada una de las tareas hacen posible la unificación. Es difícil cuando las diferentes tareas se interfieren, por ejemplo, si son respuestas manuales semejantes. Adecuada selección y combinación de estrategias. Unas serían más idóneas que otras para alcanzar los resultados. Optimizar el rendimiento requiere combinar adecuadamente estrategias atencionales, atender a diferentes fuentes, y estrategias perceptivas, actuar adecuadamente con una mínima cantidad de información. Ejemplo, corriendo en un parque, es suficiente advertir que existe un árbol situado en nuestro camino, pero no es necesario concentrar nuestra atención para saber si es un arce o un fresno. Ereb y Gopher, en 1999, proponen que el control atencional depende de la eficacia de las estrategias disponibles, así como de los incentivos resultantes de cada una. En un momento determinado, la conducta está dirigida por una estrategia cognitiva, seleccionada a partir de dos componentes. Componente de arriba a abajo, de control ejecutivo, puesto en marcha porque el sujeto lo decide, y otra de abajo a arriba, de naturaleza perceptiva y motora, que controla cómo se debe ejecutar una acción en respuesta a la información atendida del componente anterior. Siegel y Gopher, en 1997, realizaron un estudio de desarrollo de programas de entrenamiento para pilotos de helicóptero. Se combinaba la tarea primaria de controlar la aeronave con una tarea secundaria que era aprender a mover la cabeza para explorar el ambiente y recopilar información. El objetivo del programa fue entrenar la estrategia de dividir la atención entre ambas tareas para obtener resultados óptimos. El componente de control ejecutivo, arriba-abajo, determinó la cantidad y el tipo de información recopilada. Los pilotos podían elegir entre limitar el movimiento de sus cabezas o abarcar una zona visual más amplia. El componente perceptivo motor, que era el de abajo arriba, que habíamos visto ya. ¿Os acordáis aquí? Componente abajo arriba, de naturaleza perceptiva y motora. Pues ahora, el componente perceptivo motor, el de abajo arriba, corresponde a la acción motora, como por ejemplo, desplazar la aeronave a la izquierda, esquivando una montaña. La aplicación de este programa permitió que los pilotos aprendieran a utilizar estrategias atencionales de forma eficaz, al ejecutar a la vez una tarea primaria y una secundaria. Punto 3. Modificando los objetivos, la alternancia entre tareas. Incluso ante tareas muy sencillas, las personas no siempre conseguimos mantener un rendimiento estable. La habilidad que nos permite modificar los objetivos durante la realización de una tarea ha sido un gran objeto de estudio. Esta habilidad está relacionada con el control ejecutivo y se ha explorado bajo dos situaciones, en condiciones de cambio de tarea y con tareas multietapa. 3.1. El coste por cambio de tarea. Un jugador de béisbol debe estar preparado para pasar rápidamente desde la tarea de golpear la pelota a la tarea de correr velozmente hacia la primera base. En este caso, el bateador ha desarrollado procesos de reconfiguración cognitiva que facilitan esta transición. Estos procesos son los responsables de que la persona se prepare mentalmente, de forma voluntaria, para alternar entre las tareas, intentando reducir el coste que conlleva dicho cambio. Este coste por cambio alude a qué? Al incremento del tiempo de reacción,
a que los errores que se ocasionan inmediatamente después de haberse producido la transición desde una tarea a otra distinta. Entonces este coste es producto de la actividad subyacente de reconfiguración o reconexión, que se produce en diversos módulos o vías cerebrales, con objeto de asegurar una nueva acción como respuesta a un nuevo estímulo. En otras palabras, el coste refleja el tiempo necesario que ocupa reconfigurar una nueva disposición mental que garantiza el desempeño de la tarea alternativa. Importante, ¿vale? Quedémonos con esto. El coste refleja el tiempo necesario que ocupa reconfigurar una nueva disposición mental que garantiza el desempeño de la tarea alternativa. Paradigma del cambio de tarea. Task Switching Paradigm. Para explorar el coste por cambio, se han diseñado paradigmas experimentales en los que los sujetos deben alternar su ejecución entre dos tareas simples. Ejemplo, si presentamos pares de ítems constituidos por un número y una letra, en unos ensayos la tarea puede consistir en indicar si el número es par o impar, mientras que en otros será decir si la letra es vocal o es consonante. Se dice que existe coste por cambio, importante esto de coste por cambio, cuando el desempeño es mucho más pobre en el ensayo de cambio, es decir, el primer ensayo con la nueva tarea, que el obtenido en los ensayos sucesivos con la misma tarea. Aplicando este paradigma, Rogers y Monsell descubrieron que cuando las personas anticipaban un cambio de tarea, si tenían suficiente tiempo para prepararlo, los costes se reducían sustancialmente. Sin embargo, también descubrieron que la disposición mental hacia una nueva tarea solo es parcial, porque con un intervalo de más de un segundo entre ensayo previo y ensayo de cambio, todavía perdura un alto coste en el tiempo de reacción. Este coste residual fue atribuido a que la nueva configuración cognitiva precisa ser activada externamente por el estímulo apropiado. La presencia del estímulo en el ensayo de cambio parece ser condición necesaria para activar la disposición a la nueva tarea. Rogers y Monsell, en el 95, consideraron que cambiar la disposición mental dependía de dos componentes: componente arriba-abajo, por el que se configura una nueva disposición, y componente abajo-arriba, en el que el estímulo de la nueva tarea debe activar definitivamente la posición configurada. Otros investigadores proponen que el coste residual que permanece en el ensayo de cambio es debido a la presencia de dificultades para inhibir en su totalidad la disposición mental de la tarea previa. Con independencia del modelo explicativo que adoptemos, ambas propuestas comparten una serie de supuestos respecto al proceso de reconfiguración mental. La disposición hacia una tarea concreta consiste en establecer vías de procesamiento o módulos en el cerebro, a través de los que determinadas operaciones son facilitadas y otras inhibidas. Las vías establecidas en la tarea previa permanecen estables hasta que son sustituidas por tres vías que emergen con la nueva tarea. La cuestión más problemática que enfrenta a ambas propuestas es la explicación del fenómeno del coste residual, ya que sugiere que cambiar la disposición desde una tarea previa hacia otra nueva no parece ser una acción de tipo de todo o nada, porque precisa de una operación de control, inhibiendo la vieja disposición antes de activar la nueva. La idea sería que el coste por cambio refleja principalmente la activación residual de la tarea previa, difícil de inhibir, que persiste en el ensayo de cambio, pero no tanto a una incompleta activación de la nueva disposición que debe esperar la presencia del estímulo pertinente. El coste residual. Que exista coste residual indica que el coste ocasionado por pasar de una tarea a otra no puede eliminarse en su totalidad. Muy importante eso. ¿Pero por qué está ocurriendo esto? Pues una propuesta lo atribuye a la presencia de una transferencia de la correspondencia estímulo-respuesta de la tarea anterior a la tarea nueva. La nueva tarea es difícil de inhibir. Se observa cuando dos tareas utilizan los mismos estímulos, pero requieren diferentes respuestas. Ejemplo. En una tarea Stroop, los sujetos tienen que cambiar de vez en cuando entre leer la palabra y decir el color. En estos casos, los tiempos de lectura de palabras son mayores cuando están precedidos de la tarea de decir el color. Este transfer negativo en el ensayo de cambio persiste incluso después de haber ejecutado numerosos bloques del experimento, así que no mejora con la práctica. La magnitud de este efecto es elevada, dado que en el ensayo de cambio el sujeto debe reiniciar
la nueva correspondencia que le permita realizar adecuadamente otra tarea. Otro modelo explicativo de por qué ocurría esto es que el que nos ha propuesto De Jong en el 2000, que sostenía básicamente que sostiene que el sujeto exhibe en ocasiones una dificultad que le impide prepararse para ejecutar una nueva tarea. Entonces quedémonos bien con lo que dijimos antes. Una de las propuestas que dijimos antes, que era que la transferencia de la correspondencia estímulo-respuesta de la tarea anterior a la nueva, esa transferencia. Ahora, otro modelo, en este caso el de De Jong del 2000, lo que nos dice es que el sujeto exhibe en ocasiones una dificultad que le impide prepararse para ejecutar una nueva tarea. Por tanto, el coste residual aparecería solo en los ensayos en los que los sujetos fracasan en anticiparse. En los experimentos habrá una mezcla de respuestas preparadas y no preparadas para dar validez al modelo de De Jong. La idea básica consistía en estimar, a partir de los tiempos de reacción, si los sujetos estaban o no preparados en los diversos tipos de ensayos. Se supone que, en los ensayos no cambio, no se requiere anticipación, por lo que el tiempo de respuesta sirve para estimar las respuestas preparadas. En los ensayos de cambio, se podrán estimular las respuestas no preparadas, especialmente con intervalos IR, cortos entre estímulo y respuesta. En esta figura se observa cómo algunos ensayos de cambio con IR largo son tan rápidos como los ensayos en los que no hay cambio de tarea, lo que sería el círculo gris. Esto ocurre porque en uno y en otro caso, la respuesta está altamente preparada. Otros ensayos de cambio con IR largo son tan lentos como los ensayos de cambio de IR corto, indicando que en esos casos no se ha preparado bien la respuesta. ¿Qué está demostrando esto? Pues que el efecto del coste residual en un ensayo de cambio podría ser mínimo si el sujeto está preparado para afrontar un cambio y elevado si no lo está. Vamos, de la preparación para afrontarlo. Punto 4. Control en tareas multietapa. Habitualmente, en una tarea debe fragmentarse en diferentes etapas, que incluyen objetivos parciales que deben priorizarse. Ejemplo, tengo que ir a trabajar, pero antes he de asearme, vestirme, desayunar, conducir. Realizar una secuencia de acciones en una tarea multietapa requiere aplicar un adecuado control atencional y de una importante participación de la memoria, sobre todo de la memoria retrospectiva, ya que debemos acordarnos de realizar acciones futuras. Ejemplo, mientras me ducho, me acuerdo de que tengo que darle de comer al gato antes de ir a trabajar. Una aproximación útil para estudiar el control cognitivo en este tipo de tareas consiste en incorporar los componentes que las constituye en una especie de secuencia en cascada y ver la influencia sobre el procesamiento de nuevas tareas. Esto se ha explorado con operaciones matemáticas. 1. Los sujetos primero realizan operaciones de cálculo intermedias. 2. Después se integran esas operaciones en cálculos de más alto nivel. Y luego dentro de estos son dos fases, lo que sería la fase previa y la fase de transferencia. La fase previa, los sujetos practican resolviendo cálculos matemáticos intermedios y estructuras integradas en las que se combinan los cálculos previos. Y está la fase de transferencia, donde se plantean nuevos problemas que pueden recurrir a los cálculos intermedios previos, a las estructuras integradas previas o a ninguno de ellos. Se ha observado que el rendimiento es mucho mejor cuando los nuevos problemas abarcan los cálculos parciales o las estructuras integradas previas, aunque el efecto beneficioso de las estructuras integradas aguanta más tiempo que el de los cálculos parciales. Una estructura integrada que resulte familiar por la práctica dispondrá de una mayor influencia sobre nuevos problemas que otra que es menos practicada. La hipótesis del marco procedimental. Hipótesis del marco procedimental. Carlson y Song, en el 2000, han estudiado el procesamiento durante la resolución de problemas multietapa. Su hipótesis se denomina hipótesis del marco procedimental y se basa en el principio de saber por adelantado lo que uno tiene que hacer. Acelera el procesamiento de la información. La intención de aplicar un operador matemático determinado como sumar, restar, puede considerarse un indicio del objetivo que el sujeto persigue, por lo que la ejecución se puede beneficiar si se conocen por adelantado los operadores. Carlson y Song compararon los efectos de suministrar a los objetos información avanzada
bien sobre los operadores, sumar o restar, o bien sobre los operandos, las cifras. Supusieron que el rendimiento sería mejor si los sujetos conocían previamente los operadores para formarse una intención. Utilizaron tareas matemáticas en cascada, donde el resultado obtenido en una etapa previa constituía el input de la etapa posterior. Cada tarea comenzaba con una posición de partida, que se actualizaba progresivamente a través de 4 etapas sucesivas. Los operadores fueron ADD, que vemos aquí, que es añadir el valor y mostrar el resultado, DIFF, que es obtener la diferencia absoluta entre el valor actual y el operando mostrado, min, que es determinar cuál es el guarismo menor entre el valor actual o el operando expuesto, y el max, determinar cuál es el guarismo mayor, a diferencia del min, entre el valor actual o el operando expuesto. La respuesta al problema se suministraba tras haber completado progresivamente las 4 etapas. La solución fue siempre más rápida, muy importante esto, ¿vale? La solución fue siempre más rápida cuando el operador apareció antes que el operando. Operador antes que el operando. Mítico pregunta también del AVIX de este año. Este beneficio supuso conocer por anticipado el operador y no se vio afectado por el hecho de que las etapas de la tarea siguieran un orden fijo o variado, lo que sería estrategia flexible. El hecho de conocer previamente el operador generó una expectativa sobre las metas que se debían alcanzar en cada etapa. Experimentos posteriores demostraron que el beneficio de saber por anticipado qué hacer en lugar de con qué hacerlo es un fenómeno generalizado por diversas tareas. Vale, punto 5. Control en multitarea. El test de los 6 elementos permite analizar cómo las personas controlan los objetivos durante la ejecución de las tareas que la constituyen a la hora de realizar varias tareas a la vez. Esta prueba incluye 3 tareas diferentes: describir situaciones, resolver problemas de aritmética y escribir los nombres de dibujos de objetos. Cada tarea se divide en 2 secciones, A y B. Los participantes deben realizar actividades en cada una de las secciones y van acumulando puntos. Una vez completada la sección A de una tarea, el sujeto está obligado a cambiar de tarea. No puede seguir con la sección B, si no, pues pierde puntos. Con estos test se han hecho pruebas a pacientes con daño en el lóbulo frontal que parecían haberse recuperado. No obstante, seguían teniendo problemas en su vida normal. Estos pacientes resolvían adecuadamente los problemas que componían cada una de las 6 secciones, con rendimiento equiparable al del grupo de control. Sin embargo, exhibían dificultades para alternar las tareas, de modo que la norma de que la sección B de una tarea no podía seguir a la A era frecuentemente violada y perdían puntos. Investigaciones posteriores han demostrado que el desempeño en el test de los 6 elementos está estrechamente relacionado con la tendencia a cometer errores asociados a la formación y materialización de objetivos, como déficits en la planificación, alta distracción, etc. Esto permite perfilar los componentes implicados en procesos de control en condiciones multitarea y contribuye a comprender los sistemas atencionales y de memoria. Punto 6. Atención, destreza y automaticidad. Cuando se ejecutan 2 tareas, una de ellas puede automatizarse y ejecutarse de manera ajena al control consciente. William James, en 1890, afirmaba que el hábito disminuía la atención consciente necesaria para ejecutar nuestros actos. Es decir, que con la práctica reiterada una acción puede llegar a automatizarse y no necesitar control atencional. Se desprenden 2 consecuencias de que nuestras acciones se automaticen. A. La demanda de recursos atencionales disminuye. Las acciones automatizadas pueden realizarse sin interferir o ser interferidas por otras acciones que requieren los mismos recursos. B. Una conducta automatizada es independiente del control atencional voluntario. Una vez iniciada, la conducta transcurre hasta su finalización, sin que la persona sea consciente de su ejecución. Los sorprendentes efectos de la automatización. En enfoque de los recursos atencionales, admite que 2 tareas pueden ser ejecutadas a la vez si existe el número de recursos disponibles que se distribuyen adecuadamente entre ambas, el time shading. Pero si una de las 2 tareas está automatizada, ya no se precisará utilizar recursos atencionales, lo que facilitará la ejecución simultánea de ambas. Tenemos un estudio de Alport, Antonis y Reynolds en 1972. Comprobaron que los músicos expertos apenas
ven disminuida su capacidad para interpretar una partitura, lo que es actividad automatizada, cuando simultáneamente sombrean en voz alta palabras presentadas auditivamente, lo que es actividad que demanda recursos. Se dice que la habilidad de las personas para desarrollar destrezas especializadas es tan grande que tal vez nunca se puedan definir límites generales a la capacidad cognitiva. Esta aseveración, sin embargo, puede ser demasiado general. Las mejoras a causa del entrenamiento en tareas automatizadas no deben ser sobredimensionadas. Hay numerosos trabajos que han explorado la capacidad de dividir la atención y concluyen que es muy difícil decidir cuál de ellas se ha automatizado. Tampoco se puede descartar que la principal destreza que tienen los sujetos sea la capacidad de alternar eficazmente la atención entre dos tareas y no una automatización en sí. El cambio de una tarea a otra conlleva un coste, pero puede ser que este coste esté enmascarado y transmita una apariencia de automaticidad. Podríamos también suponer que las respuestas requeridas para ambas tareas se guardasen en una especie de buffer o almacén transitorio, y el sujeto se limitaría a intercambiar recursos de procesamiento entre una tarea y otra. Automaticidad y desempeño dual. Schneider y Fisk, en el 82, efectuaron trabajos en los que había dos tareas de búsqueda visual, una de las cuales se automatiza y libera recursos, facilitando así la realización de una tarea alternativa. Una de ellas se supuso que sería sencilla y tendería a automatizarse. En todos los ensayos, el target a localizar siempre era un número y los distractores letras, lo que es la correspondencia consciente. Mientras que la otra sería más difícil de automatizar. En algunos ensayos un número era el target y letras distractoras, pero en otros ensayos ocurría lo contrario, correspondencia variada. Posteriormente, siguiendo el paradigma de cambio de tarea, se realizaron sesiones en las que podían aparecer series de ensayos de la tarea de correspondencia consciente junto a serie de ensayos de la tarea de correspondencia variada. Las instrucciones enfatizaron la necesidad de atender a la tarea de correspondencia variada. Los resultados mostraron que el desempeño en la tarea de correspondencia consciente, supuestamente automática, fue inicialmente peor en la condición multitarea que cuando se ejecutó aisladamente. Esto demuestra que una tarea automatizada en un contexto puede no estarlo en otro. Importante esto, ¿vale? Una tarea automatizada en un contexto puede no estarlo en otro, porque recibiría interferencias desde la otra tarea. Conforme transcurrían los ensayos, mejoró el desempeño de las dos tareas. Al parecer, la progresiva automatización de la tarea de correspondencia, consistente en el contexto de tarea dual liberada, poco a poco, recursos de procesamiento que eran utilizados por la correspondencia variada, contribuyendo así a la mejora del desempeño de esta última. Punto 7. Ejecutando dos tareas a la vez. El periodo refractario psicológico. Importante. Broadbent, 1956. Advirtió que la interferencia, al tener que realizar dos tareas simultáneamente, aparece en el momento en que debe seleccionarse la respuesta, una vez que se han percibido los estímulos. 7.1. Definición y naturaleza del periodo refractario psicológico. Cuando se desempeñan dos tareas simultáneas, las respuestas son más lentas que cuando se ejecutan por separado. En el paradigma de la doble tarea, Dual Task Paradigm que viéramos, el sujeto debe realizar dos tareas a la vez, con estímulos que suelen pertenecer a modalidades sensoriales distintas, por lo que las respuestas se emiten con distintos sistemas efectores. Supongamos que, por ejemplo, tenemos una tarea auditiva, tarea 1, y otra visual, tarea 2, que deben realizarse a la vez. Presentamos un tono E1, alto o bajo, y antes de que se ejecute la respuesta le sigue un cuadrado, E2, que se muestra a la izquierda o a la derecha de un punto de fijación. El sujeto debe decir lo más rápido posible alto o bajo, en respuesta al primer estímulo para después, y también lo más rápido posible presionar uno de los dos botones de respuesta y señalar si el cuadrado aparece a izquierda o a derecha. Se ha descubierto que el tiempo de reacción ante el E2 es mucho más elevado que el obtenido cuando esta tarea se realiza como tarea exclusiva. Este enlentecimiento de respuesta ante el segundo estímulo bajo condiciones duales es lo que se ha denominado periodo refractario psicológico. Un factor importante que afecta la magnitud del PRP, del periodo refractario psicológico, es la sincronía o intervalo de tiempo que ocurre ante la presentación de dos estímulos, SOA. Con una SOA corta, el efecto del periodo refractario psicológico es mayor que cuando la SOA es larga. Muy importante esto, ¿vale? Con una SOA corta, el efecto
refractario psicológico es mayor que cuando la SOA es larga. Es decir, cuanto más próximos en el tiempo están E1 y E2, mayor es el efecto del periodo refractario psicológico. Antiguamente se creía que el E1 quiero decir, producía efecto inhibitorio sobre el E2 por las propiedades refractarias de las neuronas. De hecho, a pesar de que esta teoría se descartó hace tiempo, el nombre ha perdurado hasta nuestros días. Actualmente se considera que el PRP, que el periodo refractario psicológico, refleja una limitación para ejecutar dos tareas a la vez, sugiriendo que lo que ocurre en realidad es que algunos procesos involucrados en el E1 deben finalizarse antes de que los mismos procesos del E2 se inicien. Por lo tanto, la principal cuestión investigada ha sido conocer dónde y por qué sucede esta limitación. La explicación más extendida sobre el efecto PRP lo atribuye a la presencia del cuello de botella, el bottleneck, que ya vimos unas cuantas veces, durante el procesamiento, de tal modo que solo puede seleccionarse una única respuesta a la vez. Esto es consistente con las observaciones de Broadbent. 7.2. El modelo de cuello de botella en la selección de la respuesta. El cuello de botella hace que solo una tarea puede ser procesada a la vez. Este fenómeno ya lo advirtieron Welford y Davis en los años 50. Los estímulos de ambas tareas pueden ser procesados en paralelo, pero la selección de la respuesta de la tarea 2 no puede ocurrir hasta que la respuesta de la tarea 1 haya sido seleccionada. Este modelo se fundamenta en que el efecto PRP disminuye progresivamente conforme se incrementa el intervalo entre la presentación de los estímulos, el más SOA. El modelo predice que el tiempo de reacción de la tarea 2 a partir de una simple fórmula. TR2 es igual a TR2i más TR1 menos el SOA. TR2, ahí significa el tiempo de reacción de la tarea 2, TR2i significa el tiempo de reacción de la tarea 2 cuando se ejecuta aisladamente, y TR1 es el tiempo de reacción de la tarea 1. Ejemplo para esto, para entenderlo un poquillo mejor. Si la tarea 2 ejecutada de forma aislada, ¿ves? Se refiere al TR2i de aquí, ¿vale? Tiene un TR de 400 milisegundos, y en la condición de doble tarea, el TR1 tiene un TR de 500, con un SOA entre E1 y E2 de 100, podemos predecir que el TR para la tarea 2 en condiciones duales será de unos 800 milisegundos. Aquí vemos la representación del modelo con la figura, el modelo de cuello de botella, en la selección de la respuesta, ¿vale? Un constructo importante del modelo es el de inactividad, el slack, también preguntado en este último examen de AVIX, que puede definirse como el tiempo durante el cual parece detenerse el procesamiento de la tarea 2. Esta inactividad refleja una especie de tiempo muerto, o un respiro, por así decir, durante el procesamiento de la tarea 2, que aparece por la necesidad de tener que esperar a que el cuello de botella se libere y esté disponible. Aquí abajo se puede ver el periodo slack. Aparece siempre que el tiempo que ocupa la tarea 1 en identificar el estímulo y seleccionar la respuesta sea más amplio que la SOA, más el tiempo que ocupa identificar el estímulo en la tarea 2. Este periodo slack puede repercutir sobre el tiempo de reacción importante de la segunda tarea, dependiendo de qué fase de procesamiento se manipula. Si incrementamos la dificultad de la identificación del estímulo, la duración del estadio de procesamiento se incrementará y la del slack se reducirá. Sin embargo, en la medida en que no se consuma por completo el periodo slack, el tiempo de reacción de la tarea 2 se mantendrá siempre constante. Muy importante esta parte, ¿vale? La que acabamos de decir ahora, esto de aquí. Por el contrario, aquí tenemos una imagen en la que se representa una manipulación de la fase de selección de la respuesta. En este caso, al no existir en la tarea 2 una fase slack posterior al estadio de selección de respuesta, una vez que este estadio se inicie, cualquier manipulación que incremente su duración incrementará el tiempo de reacción de la tarea 2. Punto 7.3. Efectos de la práctica sobre la PRP. ¿Aparece siempre el PRP? ¿No deberá eliminarse como resultado de una práctica prolongada? Algunos estudios han demostrado que el PRP se reduce considerablemente cuando ambas tareas se practican reiteradamente durante muchos días y siempre que se mantenga constante la SOA entre estímulos. Cuando se altera la SOA, pues el PRP reaparece.
Sabemos que el PRP persiste con independencia de la práctica prolongada y ante una variedad de estímulos, respuestas e intervalos. Se han descubierto reducciones cuando los estímulos y las respuestas no comparten recursos. El PRP nunca desaparece en su totalidad, y la reducción normalmente es consecuencia de la práctica, por una disminución de la duración del estilo de selección de respuesta en la tarea 1. La práctica reiterada con la tarea 1 hace que la respuesta se complete cada vez más rápidamente, lo que libera antes el cuello de botella. El cuello de botella en doble tarea nunca puede ser evitado. Importante. El cuello de botella en doble tarea nunca puede ser evitado. Y por último, el 7.4. Alternativas al modelo del cuello de botella. ¿Qué alternativas habría? Pues algunos investigadores sostienen que los aspectos más distintivos del desempeño en situaciones de doble tarea se llevan a cabo de forma concurrente en paralelo. Lo que ocurre es que, bajo determinadas condiciones, las operaciones de una tarea pueden ser prioritarias frente a las de otra. Bajo esta orientación teórica, la explicación del PRP recurre a una arquitectura de procesamiento denominada Control Interactivo del Proceso Ejecutivo, EPIC, Exclusive Process Interactive Control. El énfasis se pone en las funciones de control ejecutivo puestas en marcha por el sujeto, en cómo las personas programan temporalmente las tareas, distribuyen los recursos preceptivos motores y coordinan cada uno de los procesos. El enfoque EPIC considera que la presencia del PRP no es debido al cuello de botella, sino a una estrategia de programación de ambas tareas. Se prioriza la respuesta de la tarea 1, el modelo inmediato, y se demora la de la tarea 2, modelo diferido. La ejecución de la tarea 1 actúa como una señal de desbloqueo, haciendo que la tarea 2 pase ahora a modo inmediato y se ejecute la respuesta. Se puede observar que la diferencia esencial entre los partidarios del modelo de cuello de botella y sus detractores es explicar el origen de esta actividad serial, bien como una limitación inherente a nuestra propia arquitectura de procesamiento para unos, o bien como una estrategia que el sujeto adopta para cumplir con las instrucciones de la tarea para otros. Vale, pues hasta aquí el tema 6, el resumen del tema 6 de atención, de hacer varias tareas a la vez. El próximo día ya subimos el 7 y por último el 8. Así que lo dejamos para aquí y mucho ánimo. Chao, chao.